Es la noción de mística, ¿no? Esto es un tema complejo, pero digamos que desde la etimología, el mistes icos tiene que ver con lo relativo al iniciado, entiéndase al iniciado de los misterios, ¿no? Diversos académicos, como por ejemplo el profesor Thomas Melton, que cito aquí, han tratado de definir qué cosa es un místico, ¿no? Supuestamente es alguien que busca la contemplación, se entrega a una suerte de absorción en la deidad, ¿no? Y percibe verdades que son inaccesibles al entendimiento común, ¿no? Desde mi perspectiva modesta, podríamos decir que la mística es una experiencia que va más allá de lo racional, que libera de la visión dual de los límites aparentes, en la que cae el velo de la ignorancia y se intuye la no dualidad de la esencia trascendente, ¿no? Ahora, esta visión de mística, o mejor dicho, la práctica de la mística, existen multiplicidad de caminos sagrados. Yo me voy a enfocar, se ha mencionado, por ejemplo, el budismo aquí, ¿no? Pero me voy a enfocar en dos, que son los que interesan. Uno es la mística cristiana, ¿no? Y la otra es la mística islámica, o en árabe tasawwuf, que es el sufismo. Muy bien. Primero una cronología para ubicarnos en el tiempo, ¿no? Si observan, en el siglo IX ubicamos a un maestro, un sheikh sufí, que es Abu al-Hasan al-Nuri, ¿no? En el siglo XII tenemos a Ibn al-Arabi, el sheikh al-Ekber, el maestro de maestros. En el siglo XIII tenemos a Jalaluddin Rumi, muy conocido, ¿no? Este gran maestro de derviches. Y en el siglo XVI ubicamos a estos dos santos, que son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. La línea de tiempo se las estoy colocando aquí para que entiendan cómo es que comprendo la transmisión e influencia que se va a dar desde la mística sufí a la mística cristiana. Muy bien, tengo para mí que en realidad esto de la transmisión obedece a tres factores. Un primer factor, y en eso converge el profesor Asim Palacios, son los moriscos del siglo XVI, ¿no? Que se les va a forzar a convertirse al cristianismo, y entonces estos moriscos van a ayudar a transmitir justamente conceptos y nociones de la mística islámica al mundo cristiano. El segundo factor es la proximidad geográfica que generó los 8 siglos, ¿no? de Al-Ándalus, ¿no? de la conquista española. Entonces, durante esos 8 siglos va a haber una profunda influencia de lo que es el Islam en general y el sufismo en particular en el mundo cristiano, ¿no? En ese sentido, el profesor Cuevas coincide con lo que planteo. Y es muy conocido en este tema de influencias, la profesora López Barau aporta la tercera idea que entiendo es un componente adicional de la transmisión del sufismo a la mística cristiana, y que tiene que ver con estas fuentes intermedias europeas que llegan por traducciones o por obras castellanas que imitan al original árabe, entonces que ya contienen tasawwuf, obras como las de San Bernardo, San Buenaventura o Raimundo Lilia, ¿no? San Bernardo, cosa curiosa, que también fue el artífice de, digamos, de las reglas del templo, ¿no? De los pobres caballeros de Cristo del templo de Salomón. Y una cosa que no voy a mencionar acá, pero tengo para mí, es que en esa influencia hay sufismo. Inclusive la vestimenta del temple, si ustedes están entendiendo lo que digo, se basa en eso tasawuf, ¿no? Lana de oveja tosca. Ese traje de los caballeros templarios, en realidad tengo la hipótesis que tiene su origen en la vestimenta de los sufíes. Pero bueno, entonces la transmisión se daría a través de estos tres componentes. Por si acaso, lo que voy a señalar más adelante, me voy a enfocar ahora en qué símbolos se van a observar en viejos sheikhs sufíes y luego en San Juan de la Cruz y posteriormente lo mismo en Santa Teresa. No significa que estoy planteando que exactamente ese trabajo y ese maestro sufrí es el que habría influenciado la obra precisa del santo, ¿no? No, es una influencia que no se puede determinar realmente con ese nivel de precisión, pero van a observar que la esencia está ahí, ¿no? Bueno, entonces, empecemos con San Juan de la Cruz. Primero,
observamos una coincidencia en un símbolo, que es el símbolo de la luz, ¿no? Ibn al-Arabi, en su Diván, tiene el siguiente poema, ¿no? Dice: la luz hace incorporarse en ella toda luz que sea de su misma naturaleza, de la misma forma que el sol no aniquila las luces del fuego. Si observan, San Juan de la Cruz en su cántico espiritual, específicamente la canción 26ª, nos señala, ¿no? Así como juntándose una luz pequeña con otra grande, la grande es la que priva y luce, y la pequeña no se pierde, antes se perfecciona, aunque no es la que principalmente luce. Claro, lo que pasa es que aquí, tanto en la mística, primero fifí, que es de donde se va a nutrir la cristiana, la idea de Dios, ¿no? Es concebida como una fuente de luz, ¿no? Y el alma también es luz. Entonces, esta fuente magna que es Dios absorbe la luz del alma, las otras luces, ¿no? En el sufismo, viendo un poquito más el asunto, la luz es teofanía, no teofanía, o sea, manifestación de Dios, ¿no? Que se proyecta sobre el corazón, en árabe se dice al-qalb, el corazón del sufí. Para que se entienda la idea, en el sufismo se dice que el corazón, estamos refiriéndonos a la conciencia, si quieren el alma, pero efectivamente es la conciencia, es más cercano al budismo. Entonces, el sufismo que tiene que hacer con su práctica sagrada es pulir ese corazón. Si quieren, es como un espejo. Y ese espejo va a poder reflejar la conciencia en lo real, ¿no? Al-wujud en árabe, que es, o si quieren, la verdad, al-haq, ¿no? Entonces, como observan, un primer símbolo claro de transmisión es el de la luz. Uno, no es el único que habla de la luz en el sufismo, es Ibn al-Arabi. Pero me pareció más cercana la construcción a la de San Juan de la Cruz. Otro símbolo es el del agua. Otra vez vamos con Ibn al-Arabi, esta vez con otro texto que es el intérprete de los deseos. Nos dice: y con las brasas de la pasión que habita mi pecho, las aguas de Gadá se evaporaron. Su palacio, allende de los cielos, queda siempre más allá de quien mirarlo quiera. San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, esta es la canción 36ª, nos dice: quiere decir, donde se da la noticia y sabiduría de Dios, que aquí llama agua pura, porque limpia y desnuda el entendimiento de accidentes y fantasías, y lo aclara sin nieblas de ignorancia. Nuevamente, en la mística sufí, y luego la cristiana, esta agua de lluvia que cae en el corazón del místico importa ese conocimiento precisamente del inefable, la ciencia secreta divina, ¿no? Y apaga el fuego del alma deseosa del místico. Lo que pasa es que en el sufismo hay una idea, ¿no? El místico sufí es el amante, ¿no? Y Dios es el amado. Y precisamente la práctica y la senda lo que buscan es eso, ¿no? Es la unión entre estos personajes. Entonces, esto del agua es, si se percatan, el agua toma el color de su recipiente, ¿no? El corazón del sufí, como receptáculo de la teofanía, también toma la imagen de lo que va a contener. Dice, bueno, esto está en varias pruebas de diversos místicos, ¿no? Pero cuando ves el espejo, cuando ves el espejo y ves a Alá, estás viendo tu propio reflejo, ¿no? Bueno, otro símbolo también de San Juan de la Cruz es la leche. Nuevamente, el Sheikh al-Akbar, Ibn al-Arabi, su tratado sobre las luces en los secretos concebidos al que emprende el retiro, nos dice, ¿no? Si no hay agua entre las ofrendas, elige leche. Y si te presentan los dos, también el agua y la leche. Ocúpate con el dhikr hasta que el mundo de la imaginación se elimine de ti y se te revela el mundo los significados abstractos libres de materia. Nuevamente, cántico espiritual San Juan de la Cruz, la canción 18ª. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa. Una vez más, ¿no? Aquí la leche simboliza esta ciencia divina, ¿no? Ibn al-Arabi en otra obra que me pareció pertinente, la citadula, el Futuhat al-Maquillala, las revelaciones de la Meca, dice, ¿no? ¿No ves que el conocimiento se manifiesta como leche en la presencia de la imaginación?
Y esto se vuelve la relación de amamantamiento. Es lo que les decía, ¿no? Eso del amante y el amado, esa doble relación. Entonces el conocimiento que viene de Dios y es recibido como si fuera leche, como si fuera un proceso de amamantamiento por el místico, ¿no? Muy bien. Otro símbolo, este es muy conocido, sospecho, si tienen alguna noción de sufismo, es uno de los más conocidos, ¿no? El símbolo del vino. Nuevamente, Ibn Arabi, en las revelaciones de la Meca, nos dice, ¿no? No te busqué para que recitaras el Corán, así que detente ahora con sus muchos significados, porque sus significados te separarán de mí. Un verso te llevará a mi jardín y lo que tengo preparado para mis amigos en este. El fruto de los jardines estará ciertamente cerca, traído para beber vino puro sellado mezclado con el tasnim, el néctar de la fuente ubicado en el cielo. Una vez más, San Juan de la Cruz, en su canción 16ª, porque así como la bebida se difunde y derrama por todos los miembros y venas del cuerpo, así se difunde esta comunicación de Dios sustancialmente en todo el alma. O mejor decir, pero el alma se transforma en Dios. Bueno, el vino es un gran tema en el sufismo, ¿eh? Pero digamos, aquí el vino alude a la embriaguez extática del místico, ¿no? O sea, ante la manifestación de lo sagrado, queda en una embriaguez espiritual, es un éxtasis, ¿no? Claro, es eso lo que persigue en sufismo hay un concepto que es el nafs, ¿no? Bueno, es árabe. El nafs se refiere al ego, al yo. El místico sufí lo que persigue con la senda del corazón es eliminar eso, ¿no? Verdad el nafs. Cuando se elimina el ego, aparece lo sagrado, ¿no? Entonces, con eso cerramos San Juan de la Cruz y vamos a Santa Teresa. Primer símbolo, el gusano de la seda. Esta vez, Jalalain Rumi, en su diván de Chance de Tabriz, ¿no? su maestro, dice, cuando el gusano come hojas, la hoja se vuelve seda. Somos los gusanos de la muerte, pues estamos sin las hojas de este mundo. Santa Teresa, en sus moradas, el capítulo 2, nos señala, pues crecido este gusano, comienza a labrar la seda y edificar la casa a donde ha de morir. Pues veis aquí, hijos, lo que podemos con el favor de Dios hacer, que su majestad misma sea nuestra morada, como lo es en esta oración de unión, labrándola a nosotros. Claro, aquí el símbolo es que están vinculando el alma, como si fuera un gusano de seda, que teje su capullo, teje su unión con Dios, ¿no? Y si se percatan también tiene que ver, como es el símil, con la transformación, ¿no? El camino del tasawwuf tiene una serie de makams, de etapas, ¿no? Y finalmente es una transformación, es un viaje interior. Muy bien, nuevamente el vino, ya le doy un Rumi en el diván de Chance de Tabriz, ¿no? Dice, este vino provoca una embriaguez diferente en cada cabeza, pero el amor ese escanciador me basta. Puedes quedarte con el resto. Santa Teresa, en sus meditaciones sobre los cantares del capítulo 6, nos señala, ¿por qué puede ser dar a beber más o menos y un vino bueno y otro mejor? Y embriagar y emborrachar a uno más o menos. Así, en las mercedes del Señor, que a uno da poco vino de devoción, a otro más, a otro crece de manera que le comienza a sacar de sí, de su sensualidad y de todas las cosas de la tierra. Bueno, ya hemos hablado del símbolo del vino en el sufismo, pero aquí hay otro elemento que me gustaría adendar. Cuando hablan de sufismo, si alguna vez ustedes conversan con un sheikh, les va a decir que el sufismo también es una cuestión de gusto, de sabor. Y claro, ¿a qué se va a referir? Que cuando uno practica esta senda del corazón, el místico, el caminante, percibe, ¿no? En el corazón del sufí hay una percepción en un momento específico, que es el dhikr. Dhikr en árabe significa recuerdo, pero el recuerdo de Dios, el dhikr es una práctica. Para hacerlo sencillo, y si el sufismo no les es muy conocido, es semejante a unas prácticas que han mencionado los expositores previos, ¿no? Por ejemplo, la meditación budista utiliza algunos llamémoslo, sendas de meditación budista, que utilizan la repetición, ¿no? La repetición de ciertas frases, ¿no? Om Mani Padme Hum, ¿no? Om Mani Padme Hum, hasta que la mente se calma, ¿no? Y comienza el silencio. En el sufismo se hace algo semejante, solo que se utilizan las leyes coránicas, ¿no? Por ejemplo, la ilaha illallah, ¿no? Y entonces se llega a ese punto. A eso se refiere, ¿no? Entonces en un punto estás embriagado. Por eso la imagen del vino. Estás como embriagado. El amante está embriagado, ¿no? Con el recuerdo del amado. Muy bien,
Luego, otro símbolo es la alma como jardín místico, o Shelalekbar, un lugar árabe, en el intérprete de los naceos, dice, ¿no? Vasija eres que guarda los perfumes y aromas más diversos. Jardín eres que la primavera y las flores hace brotar. Santa Teresa de Jesús en su libro La Vida, en el capítulo 11, nos señala, y con la ayuda de Dios hemos de procurar, como buenos herpelanos, que crezcan estas plantas y tener cuidado de regarlas para que no se pierdan. Nuevamente, aquí la conciencia o el alma es concebida como un jardín o un huerto. Evidentemente, estamos hablando de cultivar, ¿no? Es la palabra cultivar cultos, ¿no? De cultivar el alma, de hacer crecer las flores de la virtud, ¿no? Y esto nos va a acercar más a la fatala, ¿no? Eh, el paraíso mismo en el mundo islámico es concebido como un jardín, ¿no? Y luego ya para no verlos, tenemos otro símbolo, los 7 castillos concéntricos del alma. Aquí tenemos a otro viejo místico, a Abul Hassan al-Nuri de Bagdad, tiene un libro y le darán el título Moradas de los Corazones, ¿no? ¿No? Moradas de los Corazones. Dice, has de saber que Alá, enaltecido sea, ha creado en el corazón del creyente 7 castillos con cercos y muros alrededor. Ordenó al creyente que se mantuviera dentro de estos castillos. Santa Teresa de Jesús, ¿cómo se llama su libro? Las moradas. Si se dan cuenta, es una homofonía evidente, ¿no? Y las moradas son 7, ¿eh? Que si no han revisado, son 7. En su capítulo 1 dice, estando yo suplicando a nuestro Señor hablase por mí, porque yo no atinaba cosa que decir, ni que me comenzara a cumplir esta obediencia, se me ofreció lo que ahora diré, para comenzar con algún fundamento, que es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas. Claro, aquí el símbolo es que el alma se va a mostrar como 7 castillos, o esferas concéntricas que el caminante místico tiene que recorrer. Son los makams que les mencionaba, las estaciones, ¿no? Es de estación en árabe. Y en el último, evidentemente, está al fatal, a Dios, ¿no? En el cual el alma se une. Finalmente, esa senda de los makams es el viaje del sufí, para alcanzar algo que en árabe se dice faná, que es la extinción de este ego. Para cerrar la idea, y esto es un símil sufí muy conocido, es el punto en el cual la gota se disuelve en el océano. Bueno, no los quiero volver más, inshallah haya sido de algún provecho. Tópicos quiero. Bueno, sí, adelante. Sí, muy tarde. Gracias, llegué un poco tarde. Escucharon la última ponencia. Y una duda mientras veía su mención. Esta figura del mago y el amante, ¿no? Surge varias veces, por ejemplo, el cantar de los cantares, si es de la memoria. Por ejemplo, también, Atamasa de Lima tiene este desarrollo místico con Cristo. Bueno, no se veía nada de sufismo, pero veo que también está la misma figura. Gracias. Está la misma figura. ¿Hay alguna, y aquí viene la pregunta, ¿hay alguna relación o influencias mutuas entre las distintas religiones? Es una magnífica pregunta. Primero, el tema del amante y el amado, ¿no? Hay una historia, de repente les puede interesar, ¿no? De Laila y Majnun, ¿no? Y que es una historia en la cual, para hacerlo simple, hay un muchacho que se enamora de una chica perdidamente, que prácticamente se comporta como un loco. Y al final la historia acaba mal y ella tiene su propia vida y él se queda así como un loco, ¿no? Pero claro, en realidad es una historia que tiene una inspiración sufí. Claro, para alcanzar faná tienes que estar locamente enamorado, ¿no? Locamente enamorado. El sufismo, tengo para mí, quien habla, no es solo un tema teórico, quien habla es practicante sufismo, de la Tariqa Naqshbandi. El sufismo es el camino del corazón. Al final, el amor es un elemento fundamental. Y muchas vidas sagradas, como bien y de manera interesante ha planteado, tienen este elemento. Finalmente se trata de eso, ¿no? De un amante y un amado.
Es más, ya que ha tenido la generosidad de preguntar, le diría algo más mientras escuchaba la ponencia de la profesora de Yale, me parece, o Harvard, ¿no? Esto de los símbolos que se repiten, ¿no? Cuando mencionó a Crazy Wisdom de Chogyam Trungpa, esta idea de la sabiduría loca, ejemplo, en el sufismo también podemos encontrar algo semejante. Existe un personaje que utilizamos los sufíes para enseñar lo que de algún modo puede ser. Acuérdense que estamos hablando, esto es una contradicción en términos, pero es lo inefable. O sea, hablar de lo inefable, ¿no? Estamos tratando de definir lo que las palabras no pueden. Como dice un viejo místico sufí, estás tratando de hacer pasar un océano por este pequeño agujero que es tu boca. Entonces, el punto, ese viejo místico que muchos dicen no existió, solo es tradicional, otros dicen que sí, que realmente es un personaje histórico, se llamó Nasrudin, ¿no? Y este Nasrudin, si les interesa, tiene historias. Y todas las historias les van a parecer delirantes. Es absolutamente lo que decía la profesora, o sea, es una sabiduría loca. Pero es que ese Nasrudin es una oblilla, un amigo de Dios, alguien que ya alcanzó Faná y que quiere con el humor y esa cosa delirante, transmitirte algo que es difícil. Y así podemos seguir imaginando. Si se dan cuenta, el budismo Zen también tiene los koan. Hay algún personaje del budismo del Tíbet, del Sochen, que no me acuerdo cómo se llama, que también tiene historias delirantes. Vas a encontrar siempre concomitancias, vínculos, como el que preguntas, ¿no? El amor y el amante y el amor no es tan complejo de observar, ¿no? Gracias por la pregunta. Gracias. Tengo una pregunta para también Carlos Mateus y una para Shang Yin. Y va un poco con la línea de la pregunta anterior, tiene que ver con las influencias. Por un lado, quisiera preguntar a Carlos Mateus sobre el tema de las influencias cristianas y budistas en el sufismo. Digo, quizás hubo algún tipo de influencia del Islam sufí en autores como Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, pero también habría que considerar que el Islam aparece 300 años después del inicio de la cristianización del mundo grecorromano. En esa época ya tenemos a los principales padres de la iglesia, la tradición de los anacoretas, el misticismo, ¿no? Los primeros movimientos monásticos. Entonces, si podría haber bebido un poco de esa fuente y también, por otro lado, del budismo. Y acá hay un dato de sociología religiosa que me parece interesante. La variante del budismo, del Islam más popular en China es la sufí, sobre todo entre los Hui. Se puede decir que quizás ha sido la vertiente del Islam más compatible con las tradiciones budistas. Por otro lado, quisiera preguntar a Shang Yin acerca de las influencias budistas y el budismo tibetano en la obra de Borges. Borges era una persona con un interés profundo en los estudios del Asia. No sabía chino, ni sánscrito y tampoco es que practicase el budismo, pero tenía un interés intelectual. Entonces, quisiera, si pudiese explayar en los puntos de contacto, digamos, entre esta tradición intelectual y religiosa y la obra de Borges, y en qué medida obras como la LEP reflejaron eso. Porque de nuevo hay un tema de sociología literaria. Borges es uno de los autores latinoamericanos más apreciados en Chile. Yo diría quizás después de García Márquez es el más comentado, ¿no? Entonces también parece que hay un match ahí interesante entre los dos contextos. Muchas gracias. First, Por favor. profesora, por favor. Sí, Sobre Borges en el budismo tibetano, es una pregunta que llevo pensando por mucho tiempo y también he sido cuestionada por muchas personas a abordar temas metafísicos y religiosos en las obras de Borges, porque es casi comúnmente aceptado que Borges no es religioso, nunca ha sido afiliado a cierta creencia. Y en su obra siempre existe una flexibilidad relativa, incluso sospecha,
con respecto a todas las religiones, aunque a todos están tan inmensamente interesados. Es por esta cuestión empecé mi presentación con una cita en su cuento. Esta cita, si todavía recuerdan, es sobre la asociación entre la divinidad revelada en el Aleph con otras tradiciones religiosas, con la tradición musulmana, el sufí, con la tradición hebrea, con la tradición católica. Quiero utilizar quiero aprovecharme de esa asociación, sirviéndome como una puente para argumentar que no necesariamente debe existir una influencia directa entre el budismo y Borges. No es necesario que Borges se enteró profundamente del budismo para escribir algo como Borges. La divinidad es transcultural y transreligioso, aunque en el mundo sin contacto con el budismo todavía podemos encontrar ejemplos o arquetipos, historias con que podemos hacer ilustraciones budistas, porque es definitivamente transcultural, transreligioso, trasciende los sistemas religiosos. Gracias. Por favor. Yo quería agregar algo más, disculpen que me meta, pero bueno, a propósito de la presentación de Jinran, yo creo que también hay algo que tiene que ver con una cuestión doctrinaria budista. El Sutra Vatamsaka justamente habla de la red de Indra y justamente está completamente relacionado con la forma en cómo se está mencionando el Aleph y esta idea de que estoy reflejado en esto y esto otro, que es parte de la concepción de las joyas de Indra y es algo dentro del budismo mahayana, una de las tradiciones más desarrolladas en lo que en la escuela de Huayan en China y en Tíbet sobre todo también, ¿no? Súper importante y se observa eso. No creo que Borges haya notado eso como desde el Sutra Vatamsaka, pero también da la casualidad que en los años 50 fue que escribió un libro sobre el budismo y esto fue el 49, ¿no? Que se editó el libro, o sea, más bien se publicó el Aleph. Entonces, yo creo que hay una tendencia, de hecho, la misma referencia que hace Chogyam Trungpa es directamente muy vinculado con este budismo moderno también, ¿no? O sea, donde hay una influencia también directamente a lo que se hablaba también a propósito de la influencia del budismo zen que se ve y que en Argentina estaba ya en los años 50 empezando a desarrollarse ese tipo de tendencias. Entonces yo por lo menos también creo que va más que él haya desarrollado un estudio más en profundidad del budismo, creo que tiene que ver un poco con cosas que se están observando a modo general y sí con una cuestión doctrinaria de la Vatamsaka que está inserta ahí a través de la figura también de Milarepa, en fin. Muy bien. A ver, la influencia cristiana y budista en el sufismo. En realidad es más amplio el asunto. A ver, primero, el tema de lo cristiano, hay una frase que es importante, no hay sufismo sin Islam. O sea, el sufismo es un fenómeno particular que se enfoca en esta senda sagrada. Eso es un tema importantísimo. ¿No? Yo sé que hay algunos académicos que quieren autonomizar el sufismo como si fuera una cosa New Age, ¿no? y que la arrancas de su corazón. No es el caso. Entonces, lo primero que habría que recordar, mi estimado profesor, es que el Islam es una religión abrámica. Y hay conexiones obvias que ya no vamos a tocar. O sea, de que existe otra idea. En el Islam, el cristianismo, y ella que preguntó, en la última etapa también, el budismo son religiones del libro. Esa es una forma en que se señala que son sendas sagradas que no están contrariando ni apartándose tanto, son aceptadas. En Islam es tolerancia, son toleradas, ¿no? Y aceptadas. Entonces, yo creo que sobre el cristianismo van a haber concomitancias, no es tan complicado.
Pero la parte sí curiosa y más intensa de su pregunta es la segunda, ¿no? Lo del budismo. Y antes me permitiría algo. Si quiere influencias del sufismo, y primero el Islam, y como corazón de el sufismo, inclusive podemos decir que hasta el neoplatonismo. Por ejemplo, hay un mularado que lo he mencionado mucho hoy día, el Sheikh al-Akbar, se le decía el hijo de Platón. Y claro, ¿por qué ya no se le decía el hijo de Platón? Porque él plantea de manera muy fuerte en todo lo que es la teoría sufí, él es un gran académico, sobre todo, esta idea de unidad. Lo mencioné, ¿no? La ilaha illallah, que significa en árabe que solo existe Dios o que solo hay Dios. O sea, la realidad es solo Dios. Es una ilusión el asunto del nafs, del ego, que existe Carlos Matius de manera individual, etc. Entonces, bueno, hay más. O sea, la lista no se acaba en cristianismo y budismo. Pero vamos al budismo. Como bien planteó el profesor, es cierto, el budismo, y tengo para mí, inshallah, en algún momento puedo escribir algo grande sobre eso, que hay muchas influencias. Hay muchas. Y ya que usted cubrió el tiempo, ¿no? Porque le dijo muy contundentemente, el tiempo del Islam es este, el tiempo del cristianismo es este. Bueno, el tiempo del budismo es mucho antes. Entonces, claro, es evidente que existe la potencialidad de la influencia, y sí hay. Solamente para no agobiarlos y no robar mucho un tiempo para otras preguntas, le voy a coger cosas que ya dije. Faná, extinción. En realidad es faná y bacá. Pero bueno, faná, ¿la extinción de qué? Del yo, del ego. Eso, si se dan cuenta, es nirvana, del budismo. ¿Se dan cuenta? La esencia, no estoy diciendo la esencia. ¿Qué más? Y lo dije también, el budismo utiliza en múltiples sendas o vías la meditación. La meditación. Y hay meditaciones diversas. Por ejemplo, los budismos que han mencionado las profesoras, normalmente, de los que recuerdo haber escuchado, tienen que ver con budismos que utilizan digamos, esto es, la meditación importa enfocarse en algo. La contemplación es una mirada de nada, una absorción de la nada. Entonces, ¿en qué te enfocas? Algunas sendas budistas se enfocan en sonido, ¿no? Entonces el Om Mani Padme Hum lo repiten y otras cosas, y hasta que la mente se calma, ¿no? Ya. En sufismo, muchas tarikas, para que entiendan, escuelas, utilizan esa senda. Aleyas coránicas, ¿no? La ilaha illallah, la, y momento, la mente se calma. Vuelvo al budismo. Pero como ustedes saben, y usted, de hecho que lo sabe, profesor, también hay budismos que no usan esas reiterancias sonoras, como el Sochen. El budismo Sochen es básicamente silencioso. No estamos usando, también quien habla es practicante de varias décadas de Sochen. No estamos usando este sonido. La tárika a la cual yo pertenezco, a la Naqshbandi, su característica es que el dhikr, también usamos un dhikr silencioso. ¿Qué cosa es? Es una meditación muy semejante a la silenciosa del Sochen, en esencia, ¿no? Pero bueno, ya no quiero agobiar pillando tanto tiempo. Hola. Tengo una pregunta para Jingjang y para María Elvira, que ya que comentaron a propósito de Borges. Yo creo que una fueron las conferencias que Borges dio en los 50 sobre el budismo, y creo que el libro se publicó en 76, ¿no? Que escribió con Alicia Jurado. Entonces yo tengo una cronología que es el Aleph, que se publicó en el 49, el Queneton, luego están las conferencias de Borges sobre el budismo, luego está, ¿no?, el libro, que de alguna manera reformó las conferencias, y si no recuerdo mal, también el Aleph tuvo una revisión en los 70, no me acuerdo cuánto. Me preguntaba si no sería interesante también chequear cuáles fueron las transformaciones que Borges vio en el budismo, ¿no? Desde el 50, 50 y pico, 70. No sé si capaz vale la pena una investigación que considere dentro de la obra de Borges, si no hay también diferentes interpretaciones del budismo, algunas más vinculadas a un tipo de budismo y a otro, ¿no? Quería preguntarle su opinión sobre eso. Bueno, a ustedes no sé si capaz tienen un comentario. Muchas gracias por la pregunta. Definitivamente es una investigación que merece mucho la pena hacer y todavía me falta hacer. Recuerdo que leí de vez en cuando en varias piezas
de crítica y también de entrevistas con Borges, que Borges dijo un poco contradictoriamente, paradójicamente, que él nunca se creyó budista. Si quiere afiliarse con una creencia, preferiría con en idealismo alemán. Pero no lo dijo firmemente, creo. En otras ocasiones, otros contextos, dijo otras cosas con leves cambios. Entonces, creo que siempre se puede hacer un trabajo de cronología de sus perspectivas sobre el budismo. Y también creo que su conocimiento de budismo no es tan como científico completo, tan auditorio. Es más interés intelectual. Y también recomiendo siempre mantener como una distancia con respecto a lo que dice Borges, porque lo que dice puede no ser lo que confiesa completamente lo que es. Y creo que María puede hablar más sobre el budismo y Borges en una perspectiva como cronológica. No, no, porque no es lo que estoy investigando. Pero sí, más que esta idea de lo que tú dices, ¿no? Que probablemente pueden haber algunos cambios entre lo que era la primera versión de este Borges de los años 50 a los años 70, más que por una cosa de percepción que tenga que ver quizás con su obra en sí, sino también de lo que estaba sucediendo en Argentina con la transformación del budismo y todos los desarrollos que se estaban dando ahí, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que sí también no solamente es interesante tal cual, o sea, hacer una investigación desde esa perspectiva de Borges, pero también ver cómo el imaginario argentino hacia el budismo se está presentando a través de la figura de Borges, ¿no? Porque de ahí es que no solamente en Borges, pasa con Octavio Paz, pasa con Gabriela Mistral, pasa con una serie de intelectuales en el mundo latinoamericano que parten y que partimos leyendo Germán Hesse y que de ahí empezamos como también a tener una serie de influencias con Alan Watts, con todos estos personajes que alimentan nuestra intelectualidad budista, ¿no? Y estoy hablando nuestra, pero desde estos literatos hacia lo que es actualmente hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy es una literatura muy presente y que es la que está escrita en español también, ¿no? Y esa es otra cosa importante. O sea, estamos hablando de el budismo en sí, en general, el conocimiento a nivel general de la sociedad latinoamericana está íntimamente vinculado o porque llevaron una práctica budista en un centro budista específico, por ejemplo, si el budismo tibetano, ese es el budismo original, ¿no? Para esa persona, o a través muchas veces de lecturas de este tipo de literatura, ¿no? O sea, en general. Entonces parte también de la falta del estudio académico de lo que está el budismo, ¿no? Pero sí es interesante verlo desde, como tú dices, ¿no? Indagar un poquito más. Yo quería sumar solamente algo a propósito de lo que estaba mencionando Carlos, también de los estudios que hay en el mundo persa en la época temprana de Asia Central. Si te vas a todo lo que es el imperio cuyano en Asia Central, cuando entra el budismo, hay una influencia muy directa de la idea de la luz, a propósito de lo que estaba mencionando del mundo sufí, ¿no? Con el budismo y la figura del Buda Amida, y algo que investiga Alexander Soper. Ahí se ha estudiado justamente esta idea de ciertos elementos simbólicos que estarían influyendo de alguna forma la idea misma de la luz, el concepto del agua también en el budismo es algo que está también bastante presente y que creo que sí más bien en las civilizaciones antiguas es que puedes observar esta referencia ya más directa e incluso también en el mundo místico cristiano que mencionaba Carlos Picone a propósito de Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Osuna, por ejemplo, hay referencias muy similares con las monjas budistas de la dinastía Ming, prácticas en que utilizan la misma metáfora incluso, ¿no? De la despertar de la conciencia, al fin, hay harta cosa ahí que se puede indagar. Gracias. Sí, lo mío es como Carlitos Picone. Carlitos, de hermoso nombre. Mi nombre es Carlos Jauregui. Carlitos, con todo el respeto,
es un auditorio para intercambiar ideas y te quiero dar la contra. El detalle está, hace 25 años conocí presencialmente en un auditorio muy parecido a este al maestro Gustavo Rodríguez, ya en tiempos que usaba su bastoncito. Y me hipnotizó con la literatura andina. Él es un enamorado de Arguedas y me hizo viajar a la literatura Arguedas. Pero no solamente a Arguedas, sino a los clásicos de la literatura peruana. Aquellos clásicos de la literatura peruana que me hacen sumergirme en el Perú campesino, en el Perú rural, en el Perú andino, en el Perú profundo. Y todo nuestra literatura clásica, desde Ciro Alegría, Vallejo, Manuel Escorza, y por ahí César Vallejo mismo, nos tocan el Perú del hambre, del sufrimiento humano, pero tu ponencia es el hambre. Y hay que escuchar al hambriento, ¿no? Y el detalle es que con la frase de Julia Wong, se nos muere el Perú, pero no del todo, como que es la continuación a Mario Vargas Llosa, que ahora por estos meses se habla en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Y también por el tema de las desigualdades sociales. Y el detalle está que hace pocas semanas, gracias al IRA, al Instituto Ribagüero, gracias al doctor de la Puente Brunque, que hizo unas mesas de diplomáticos, entre ellos un español, doctor José María Benetton, y nos hablaba del capitalismo. Como China es el imperialismo de estos tiempos contemporáneos. Ya dejemos atrás el imperialismo americano. Y hoy en día Perú tiene un puerto chino en territorio peruano. Claro que el objetivo de ellos geopolíticamente es almorzarse la economía de Brasil, pero necesita los puertos de Perú, necesita el Océano Pacífico. Y el detalle es como tu ponencia ha sido el hambre. La pandemia nos ha regresado a la extrema pobreza, según la doctora McEvoy, Carmen McEvoy. Y entonces regreso al hambre. Si hay una oportunidad, que es la del diplomático español, a través de la Puente Brunque, nos daban las ideas. Que China, en estas últimas décadas, ha sacado de la pobreza a 500, 600 millones de personas. Los saca del hambre, con ese capitalismo de esa democracia autoritaria, políticamente hablando. Entonces te quiero dar la contra, sí. A nuestro intelectual Gustavo Gutiérrez, con su teoría de la liberación, con sus ideas de hacer, entre comillas, experimentos sociales, por decirlo. Y dar un giro copernicano al capitalismo chino. Y nosotros que somos un ton de población, 35 millones con los migrantes, ¿no deberíamos realmente distanciarnos de las ideas del maestro Gustavo Gutiérrez por ir a esos países budistas que rodean China, los tigres asiáticos, y ya? Darte la contra, Carlitos. Muchas gracias. Cuando tenemos Bueno, primero, muchas gracias por el comentario. De hecho, sí, Gustavo Gutiérrez dedica su obra cumbre, Teología de la Liberación, Perspectivas, a José María Arguedas. Esto habla de la admiración mutua que se tenían. Por otra parte,
Bueno, la ponencia se centró en puntos de acuerdo, de convergencia entre ambos teólogos, uno dominico, el otro jesuita, uno peruano, el otro de Sri Lanka, uno que proponía un tipo de metodología, el otro una metodología no contraria pero complementaria. Entonces, se trataba de presentar a estos dos gigantes del pensamiento teológico contemporáneo en esa dimensión, sin digamos, hacer algún tipo de juicio de valor sobre las rutas política o de economía que pudieran haber trazado en algún momento. ¿De acuerdo? Entonces sí, yo ceñí mi ponencia en ese marco a ese marco teológico, en el gran marco también que nos convoca hoy o estos días a todos los que estamos aquí, ¿no? De poner a dialogar el sur global a Oriente, a Occidente, y es uno de esos puntos de convergencia, uno de estos puentes muy interesantes. Es poco abordado desde el punto de vista teológico y por eso presenté esta intervención. No sé si puedo aprovechar para hacer como un eco al profesor Carlos y a mis colegas que están aquí en la mesa, porque me pareció muy interesante, muy interesantes las tres ponencias. Y yo quería también mencionar a San Francisco de Asís, que Carlos también ha mencionado, cuando en el 1219, 5 años antes de morir, va a visitar Tierra Santa, no consigue su objetivo y se encuentra con el sultán en Marruecos. Y cuando regresa a Asís, algunos autores han querido ver en el cántico, en las alabanzas del Altísimo, una influencia sufí. Y en este peregrinar en esas tierras habría, porque uso el condicional, bebido también de la espiritualidad islámica, en el sentido de que los minaretes eran para él un aviso importante de acudir 5 veces al día para orar, y él quería que sus frailes también estuviesen en las horas, más allá de las horas canónicas establecidas, para dar gloria a Dios. Y esta especie de estribillo, precisamente con lo que decía Carlos, que en los que las oraciones abrahámicas se sirven para ponerse en conexión, en contemplación con la divinidad, pues también habría sido asimilada por San Francisco de Asís. Es mi pequeño aporte, porque también convendría ponerlo, digamos, entre los grandes, aunque no ha dejado tratados místicos. Ciertamente su espiritualidad pues refleja una mística muy profunda. Gracias. No pretendía ser el último, pensé que iba a hablar ustedes. Wow. Fue responderlo.